sí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mother. Out. Backstage. ¿Verdaderamente el mundo astral existe? Hoy en Mundo Paranormal vamos a descubrir esas preguntas que tanto se nos hacen en redes sociales. Todos nosotros hemos convivido, percibido, actuado o vivido experiencias paranormales y también no solamente paranormales, sino que en la vida real muchos de esos espíritus nos persiguen. Por acá tenemos a nuestro experto Evin Morán que nos va a estar acompañando o explicando, dando un poco de respuesta sobre estas experiencias paranormales y también a contarnos un poco de sus vivencias. Y por acá tenemos a Ivana Cantos, que también es una, diría yo, una visionista, una vidente que nos ha estado acompañando durante este proceso de Mundo Paranormal y también a contarnos un poco de sus experiencias. En mi caso, yo también voy a contar con unas experiencias mías, pero vamos a empezar con nuestro experto Evin Morán. Buenas tardes. Buenas tardes. El mundo paranormal para algunos es bastante, que causa miedo, que da temor, pero es un mundo maravilloso, ¿no? Maravilloso en el sentido de que ocurren cosas que a veces no tienen explicación, otras veces ocurren situaciones que sí tienen explicación, que pueden ser cosas muy sencillas y la gente lo ve como algo paranormal. También son temas muy profundos en donde hay que tocar muchos temas como temas espirituales, temas esotéricos, diferentes temas también dentro de eso. Ivana, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia en lo paranormal? Quizás algún sueño, viste algo, se te apareció algo, escuchaste algo. ¿Nos puedes contar un poquito de esa parte que quizás nadie sabe? O quizás una experiencia que nunca la haya contado a nadie por temas de que quizás nadie me va a creer, me van a decir que estoy loca o cosas así. ¿No tendrás un poquito para acotar y conforme a lo que tú vas contando vamos desglosando un poco acá el tema? Experiencias como tal no me han tocado vivir, pero sí cuando era muy pequeña había el mito, la leyenda de cuando jugabas a las escondidas en el campo y que te perseguía un duende, más a las niñas chiquitas de cabello largo y de piel morena, y eso sí me asustaba mucho. Eso, mi querido Evin, eso es una realidad. O sea, yo he escuchado también muchas personas que dicen en el campo pasan cosas, se te aparece la cosa mala, se te aparece el diablo, se te aparece la dama del no sé quién. Y tú escuchas estas historias y evidencialmente tú las crees, porque las escuchas y no solamente de una persona, de un grupo que pues es grande. Y tú dices, wow, si todo el mundo lo dice, yo lo creo. Claro. Pero es cierto que quizás haya más experiencias de este tipo, entes, presencias, en el campo que en la ciudad? ¿Y por qué? Bien. Ocurren se mencionan más que ocurren en el campo, pero esto aquí sí hay una explicación lógica muy sencilla, y es que en el campo no tienes una casa al lado de la otra, ¿verdad? Y en el campo, cuando uno tiene cabezas de ganado o tienes plantaciones, ocurre algo que ocurre muy comúnmente en la agricultura, que es el robo de ganado y el robo de todo lo que tengas sembrado. Entonces, esto hace que existan sonidos, que hayan apariciones. De hecho, yo tengo una conocida que tiene una finca, tiene plantaciones, tiene ganado, y en su casa tiene bastantes como máscaras como se me fue el nombre de este material, como de barro, máscaras de barro, por decirlo de cierta manera, como de cerámica. Y estas máscaras ella me cuenta y me contó hace mucho tiempo que estas máscaras las utilizaban las personas que ingresaban a robar A las casas, al ganado. exactamente, a las fincas. Y estas máscaras son en forma de diablo, de gato, de formas totalmente distintas. Y te digo, mi tía tenía como 20 máscaras.
y yo juraba que ella las había comprado. ¿Y qué había pasado? ¿O qué le había pasado a ella? Todos sabemos aquí que en el campo la mayoría tiene armas y anda armado porque tienen que cuidar sus tierras. En una de estas, pues, 20 veces, seguramente más de 20 veces, pero 20 veces le tocó salir corriendo a proteger su ganado, y estas personas son tan pesadas que las botaban y se iban corriendo. Entonces seguramente muchas personas se encontraron con estos delincuentes, por decirlo de cierta manera, que estaban enmascarados con algún ente, y obviamente ¿qué hace la persona? Huye, porque supuestamente te estás encontrando con algo paranormal y resulta que es un ser humano común como nosotros, con una máscara encima para hacerte asustar y que no me pegues un tiro. Ahora que Ivana, estabas contando un poco de eso, ¿nunca vistes algo que se te apareció? Porque tú dices que efectivamente hay creencias que en el campo, que se te aparece, pero efectivamente, tú con tus ojos viste, palpaste, viviste, sentiste alguna de estas cosas. Que yo recuerde, no. Pero lo que sí he llegado a sentir es la sensación de estar en el cuarto y sentir todo pesado, después de haber visto algo. Una vez, mi cuarto queda aquí y tengo un espejo enfrente. Y lo único que vi o sentí fue como una sombra que pasaba. Y de ahí el ambiente se puso muy pesado. Es lo único que me ha ¿Viste tocado una ver. sombra? Sí. ¿Y en ese momento qué pensaste que eras? ¿Una broma quizá? O quizás en ese Pensé- momento se te vino eso que te habían contado. Pensé primero que había sido mi mamá, Ok. pero luego ya me di cuenta que no, que estaba sola en la casa, y me puse a buscar si había personas en el otro cuarto o algo así, pero no, simplemente vi cómo pasó una sombra blanca, no negra, blanca. Ajá. O sea, yo no he tenido experiencias así, pero sí he tenido sueños en el campo, de que sí hay algo maligno. Por ejemplo, me contaron, esto es real, esto no de familiar mío, que una bisabuela, si lo podemos llamar así, ella antes de morir le contó a mi abuelita, y mi abuelita nos contó a nosotros, que ella vio algo, que ella estaba en la cocina y su casa es de caña, aún es de madera, de caña. Estaba en la cocina y de repente a los lados ella se voltea y ve un señor alto, negro, con un sombrero, sentado así y con la pierna cruzada. Era Michael Jackson. Era Michael. Yo también pensé lo mismo, la verdad. Pero lo ve así. Y de repente ella se queda helada y este ente, esta cosa se levanta y automáticamente se convierte en una pantera negra Oh. y comienza a correr toda la casa. Entonces a lo que ella quiere gritar, no puede. Entonces llega el esposo, que todavía vive, y esa cosa se desaparece. Y después, a las semanas, ella murió. Yo recuerdo que mi papá, cuando me contaba que cuando él era pequeño, él iba a dormir a esa casa. Estamos hablando en Manabí, más exacto en Calceta. Cuando era pequeño dice que él sí escuchaba cosas en esa casa, escuchaba pasos, y uno dice, chuta, es tu papá. O sea, yo sí le creo a mi papá, puede que sí pase. Pero en mi caso, no he tenido, aunque yo he ido a esa casa, no he tenido experiencias, pero sí sueños. Sueños de personas que me están saludando a lo lejos, ahí mismo en el terreno, y están así, saludando a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Pero tú sabes que por ejemplo, el abuelito siempre te va a contar, yo cuando era pequeño, yo tuve una experiencia, se me apareció el diablo, y tú dices, chuta, te pones a escuchar todo eso y la mente te juega demasiado, Claro. mucho, pero en mi caso sí creo. Aquí en la ciudad sí he visto cosas, diría yo que he tenido más experiencias aquí en la ciudad que en el campo, ¿no? Pero yo siempre he escuchado de parte de mi familia, de familia de papá o de familia de mamá, más he escuchado en familia de mamá, también en Manabí, que se les aparece una anaconda gigante o se les aparece un gorila gigante, cosas así. Digo, wow, pero eso es campo adentro, donde no llega ni la señal, prácticamente. Entonces, Edwin, aquí en la ciudad, ¿cómo tú ves la sensación, la energía? Es muy diferente. Para contar un poco lo que estábamos hablando de lo del campo. Yo cuando era niño, y esto sí me tocó vivirlo a mí personalmente, nosotros íbamos a la casa de esta conocida a acampar bastante, a hacer camping. No sé, ustedes no se han de acordar, pero antes las vacaciones escolares duraban 3 meses. Entonces ya nuestros padres se hartaban de nosotros pues de tenernos 3 meses en la casa. Entonces me mandaban a mí
con esta conocida y unos primos más. Me mandaban a esa finca. A mí me encantaba ir a esa finca porque esa finca tenía un montón de ríos secos y ríos obviamente. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Manaví? No, en Santa Elena. En Santa Elena. Ok. Montón de ríos secos y montón de ríos que sí, obviamente había agua. A mí me encantaba porque podía recolectar cuarzos y encontrar un montón de cosas, ¿no? Y una noche allá en ese sector, ahora ya hay luz y ya hay agua. Antes no existía agua y no existía la luz eléctrica, como nosotros la conocemos. Allá era un generador o velas. ¿Ok? Ok. Esta persona sí tenía un generador, pero solamente para un foco que era arriba de la casa. Cuando ya llega la noche, comenzamos a hacer fogata entre todos y estamos todos ahí y yo tengo un tío que era uno de los que también estaba en esa ocasión, que le gusta contar historias, pero molestando a la gente. Por Ok. ejemplo, si él sabe que a ti te da miedo el murciélago, comienza a hablar, ¿no? Que un murciélago gigante una vez por aquí cruzó, no sé qué, que no sé cuánto. Bueno. Comenzó a molestar a todo el mundo y yo de niño me daba muchos ataques de pánico. O sea, le tenía miedo a todo, a absolutamente todo. Y a mí ya me temblaban, literalmente me temblaban las patas. Entonces, en un momento ya determinado, no, ya vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Antes de irnos a dormir, de irnos a cada uno a sus campamentos, por decirlo de cierta manera, estábamos rodeando la fogata y escuchamos que los caballos comenzaron a correr. Pero a correr así, se escuchaba el pacatá, 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 pacatá. Pero así, como que si fueran 20 caballos. Y todos así. Y la persona encargada de la finca se preocupó porque a esa hora los caballos ya están acostados, tranquilitos, nada. Entonces todos salimos corriendo con una linterna y los caballos estaban acostados, quietos, quietecitos, pero sí, quietecitos, los manes, lo más normal del mundo. De hecho, los manes como que alzaron la cabeza al vernos que nosotros estamos apuntándolos con las linternas. Nos vamos a dormir, todos así como, qué raro, qué raro, qué raro. A lo mejor fueron caballos salvajes porque en esa época existían caballos salvajes en ese sector y se los podía ver y escuchar. Todos dijimos, no, son los caballos salvajes o los perros salvajes porque ahí todavía existen los perros salvajes. Fuimos a dormir y golpe de, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no existían los celulares, no sabíamos horas, solamente el reloj. Pero pongan ustedes 2, 3 de la mañana, se escucha un grito. Entonces todos, como no existía la luz, a esa hora prenden una vela, todos con la linterna salimos corriendo. De repente uno de mis primos, alguien lo había arrastrado desde su campamento, lo había arrastrado y él amaneció, o sea, a las 3, 4 de la mañana, mi tía se dio cuenta que no estaba en el campamento y salió a buscarlo y el man estaba dormido en la puerta de la finca. Y se ve, todos lo vimos, el piso, porque obviamente no era cemento, era tierra, se vio el camino, no de pies, ni de que alguien lo hubiera arrastrado, pero sí se veía el camino de que a él lo habían arrastrado hasta la puerta. Y no se ve nada más huellas de personas, ni del tintín, ni de nada. Cómo el man llegó arrastrado hasta allá, hasta el día de hoy no lo sabemos. La persona encargada mandó a derrumbar, después de todo eso, mandó a derrumbar todo el campamento que estaba ahí armado, porque todavía no encontramos explicación el por qué esa persona. El campamento era, para ponerles en contexto, en esa zona hay muchas culebras. Entonces, como siempre íbamos niños, querían evitar que tuviéramos algún accidente. Entonces, ¿qué hicieron en esa finca? Construyeron como unos pisos altos donde había una escalera de madera para que la culebra no pudiese subir tan fácilmente. Entonces, para tú bajar de ahí, tienes que primero salir de la carpa, luego bajar por las escaleras y ahí sí finalmente arrastrarlo 500 metros hasta llegar a la puerta de la finca. Entonces es como que muy raro que él haya bajado solito y que no se vean huellas de él caminando, porque claro, un sonámbulo sin ningún problema te llega a dormir allá porque existe, pero acá no había eso, solo la arrastrada de él, la muestra de él que no, está. sí, de la nada, y todos así como que y a partir de ese día nadie pudo volver a dormir tranquilo, porque ¿quién va a ser el siguiente arrastrado? Literal. O sea, wow, chuta. ¿Qué? Y de ahí, por ejemplo, qué intriga, ¿no? algo que me pasó a mí de niño aquí en la ciudad, casi que en la misma época, en mi casa antes compartíamos habitaciones de la siguiente manera. Mi hermano y yo en una habitación y mi hermana con mi otra hermana una habitación.
Mi papá le había comprado recién una televisión a mis hermanas y estaba ahí en la habitación de ellas. El televisor estaba ubicado de una manera que daba el reflejo a la ventana. Y la ventana se veía desde el pasillo de la casa. O sea, tú estabas aquí parado y veías la ventana de ellas y en la ventana se reflejaba lo que estaban viendo en el televisor. De repente, estábamos todos así en la sala, se prende el televisor y en la época estaba de moda el aro. Ya. Entonces cuando sale, ya todo el mundo sabe qué es Va lo a que va a salir la pasar. niña. Va a salir la niña. Entonces comenzamos a molestar, la niña. Mi papá es una persona que le encanta, perdón la expresión, joder Ok. con ese tipo de cosas. Y si tú vas caminando por mi casa y de repente te saltó a la cabeza y te hizo asustar. Mi papá es así, súper molestoso. Entonces todos, no, papi, que no sé qué, no sé cuánto. No, se lo juro que yo no soy, que no sé qué. Anda a pagar, yo no voy a entrar a apagar el televisor. Mi mamá se molesta, va a ver el control del televisor, lo apaga. ¿Tú crees que se quería apagar el televisor? Lo apaga. No, mi mamá va, entra, echa la marcha y aplasta el botón del televisor y se apaga. Sale, ni bien va saliendo del cuarto, mi mamá se prende solito otra vez. Ahí ya mi papá también, mi papá es muy miedoso en ese sentido. Mi papá también ya se pone la pila y dice, oye, esto ya no es normal, a lo mejor es una falla del televisor. Entonces va mi hermano, que todos son flojos, que no sé qué, desconecta el televisor, chévere. Estamos todos en la sala, ya se había acabado todo el chiste. Estábamos comiendo ya en el comedor y de repente escuchamos, Lámpara. se prendió el televisor estando desconectado. Ahí sí ya todos salimos corriendo de la casa y al Botaron día el siguiente televisor. mi mamá llevó a un... Técnico. No, Ok, ¿qué cura, técnico? cura. A un A cura un, ajá, a un a bendecir la casa. sí, a un cura a bendecir la casa y ese televisor no sé en manos de quién habrá terminado porque lo regalaron. Ay, qué va. Nunca Bueno. tuvimos explicación para eso. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos fue muy corto el tiempo, pero les tendremos más historias en el próximo episodio aquí en El Mundo Paranormal. Para todas las personas que nos están viendo en redes sociales, dejen sus historias también para contarlas y para saber. Y también para buscar una solución. ¿Qué pasa? ¿El mundo paranormal existe? ¿El mundo astral existe? Lo descubriremos en el próximo podcast. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother. Now. The Stage.